Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias porque grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Señor, y tú harás algo maravilloso hoy. Señor, creemos y nos disponemos a oír tu palabra. Tu palabra es vida. Tu palabra trae libertad. Tu palabra trae luz. Tu palabra trae salvación. Tu palabra trae esperanza a los pueblos, a las naciones. Señor, gracias por los que estamos aquí, aquellos que están en línea, aquellos que verán este video en días posteriores. Que tu palabra se active en cada corazón y haga lo que tú quieres, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Tomen asiento mientras los pequeños salen a tomar su clase. Abra usted su Biblia en la carta a los Romanos, capítulo 4. Vamos a considerar los versículos 1 al 12. Romanos 4, del 1 al 12. Y mientras usted lo tiene ahí, por favor, téngalo presente. Hoy no me acuerdo si es el quinto mensaje ya que hemos hablado sobre no me avergüenzo del Evangelio. Y ahora el énfasis tiene que ver, ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es justificación de Dios. El Evangelio es la justificación de Dios para mí. Dile al que está a tu lado, el Evangelio es la justificación de Dios para ti. Y para ti también, pecador. Dile. Bueno, ¿cómo usted se sentiría si usted fuera esta persona? En una ocasión, un hombre fue delante de alguien pero muy rico a solicitar un crédito, un préstamo. Los intereses eran altísimos, pero altísimos. Pero como estaba muy necesitado, lo tomó. Y como no podía pagar, volvió a pedir más. Y volvió a renegociar su deuda. ¿Ves qué hacía ahí? No, pues renegocia tu deuda. Y luego la volvió a renegociar. Y la volvió a renegociar. Y llegó el punto en que ya debía muchos millones de dólares, que literalmente ni viviendo 3 vidas podría pagar. Era una deuda así como la deuda de externa de México. Dicen algunos analistas financieros que al terminar ese sexenio, cada mexicano, incluyendo los que van a nacer, los que están de brazos, deberán 127,000 pesos. O sea, dile al que está a tu lado, oye, ya debes 127,000 pesos. Dices, ¿y cuándo me los dieron? Bueno, eso es lo que dicen que debemos como país. O sea, sí, cada mexicano debe 127,000 pesos y aún los bebés de pecho y los que van a nacer. Si tú ves a tus hijos y dices, ay, pobre criatura, ya debe. Bueno, pero imagínate que toda esa deuda la debiera una sola persona. No te le quedes viendo al que está a tu lado. Dices, ay, Padre Santo, ¿podrías dormir? ¿Podrías dormir con una deuda así? Y teléfono, y son más duros que los de Electra que vienen y tocan todo el tiempo y están así y te quieren quitar hasta lo que llevas puesto. ¿Sí? Entonces, pero de repente, imagínate, de repente escuchas, vienes llega un momento cuando vienes a consultar tu saldo, ya no quieres saber cuánto debes, ¿no? Pero cuando vienes a consultar tu saldo, resulta que el saldo, guarden silencio por allá atrás,
Cuando vienes a consultar tu saldo, resulta que dice allí 0 pesos. 0 pesos. Tú dices, pero si ayer debía millones y ahora resulta que debo 0 pesos. Entonces eso no puede ser. Eso debe haber algún error. En una ocasión me pasó, no era una cantidad así, pero pues sí era ahí más o menos, porque a mí me habían chocado el carro y hubo un error por parte en aquel tiempo la Policía Federal, porque la persona que me chocó el carro estaba en estado alcohólico y después se le perdió se le perdió cuando en vez de detenerlo lo puso a manejar y después en el camino se le perdió al policía. Y después ahí el comandante de la Policía Federal habló directamente conmigo, me dijo, por favor, mire, no me vaya usted a reportar. O sea, era al revés, o sea, me chocaron, pero luego el policía me estaba pidiendo de favor, porque él quería tener su expediente limpio. Él dijo, mire, yo tengo 30 años de servicio y nunca he cometido una imprudencia como la que hice hoy. Era medianoche y me dijo, deme unas horas, yo voy a buscar a ese tipo que se fue. Pero si él no le paga, me dijo, yo le pago, me dijo él. Resulta que ya hasta como a las 6 de la mañana lo detuvo, pero para ese momento yo ya había hablado a la aseguradora, pero lo que sí negociamos es que no fuimos al Ministerio Público para que se levantara un acta en contra del policía. Entonces él me dijo, no se preocupe, yo le pago. Y regresamos a la ciudad de Puebla, y mientras estábamos desayunando me llegó el depósito de parte del federal donde él me pagaba lo que el seguro me iba a pagar, me iba a cobrar. Bueno, entonces yo dije, está bien, yo aparté ese dinero para pagarle a la aseguradora. Y pasados casi 2 meses, cuando me entregaron el auto, fui ahí a preguntar cuánto iba yo a pagar y me dijeron ahí, disculpe, no debe pagar nada. Le digo, pero a ver, revísale bien. No, mire, está en 0. Es más, vaya a la caja nada más para que me traiga un recibo, no sé qué me iban a dar, un comprobante para que me liberaran el auto de que ya estaba saldado. Y pues todavía fui a la caja y le pregunté 2 veces al muchacho, a ver, pregunta, chécale bien, no debo pagar nada. Y yo llevaba el dinero que me había pagado el federal. Y yo dije, bueno, pues vénganos tu reino. Y pues te sientes tan bien que cuando sabes que vas a pagar en el momento, era en aquel tiempo eran como 7,000 pesos, pero te estoy hablando en el 2011 más o menos. O sea, y todo eso, o sea, pudimos aprovecharlo nosotros. Qué maravilloso saber cuando hay alguien que pagó tu deuda. Qué maravilloso es saber que hay alguien que ya pagó nuestra deuda. Y era una deuda impagable. Era una deuda impagable. Y en Mateo, no voy a ir ahí, pero Mateo nos ilustra perfectamente de la parábola de los 2 deudores, Mateo 18, donde había un hombre que le debía a un rey muchísimo. Y como no podía pagar, el rey ordenó venderle a él y a su familia para que pagase la deuda. Pero aquel siervo se postró y le pidió una oportunidad, y el rey, movido a misericordia, le perdonó toda la deuda. Ese rey es Dios, quien perdona así nuestras deudas. Quiero que vayamos aquí a la escritura. ¿Me pones el texto en la NTV? Dice el verso 1: humanamente hablando, Abraham fue el fundador de la nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? Que si sus buenas acciones
le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Pero esa no era una forma de actuar de Dios, pues las escrituras nos dicen: Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente que no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Ahora bien, ¿es esta bendición solamente para los judíos o también para los gentiles incircuncisos? Como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes? Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. La circuncisión era la señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Por tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe. Y Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. Wow. Abraham, el fundador de la nación judía, el padre de la fe. Él fue llamado, viviendo en Ur de los Caldeos, en una civilización allá en Mesopotamia llena de ídolos. Abraham venía de rendir culto al sol, a la luna, a las estrellas. Y estando en ese lugar, Dios habló a Abraham. Dice Flavio Josefo en su libro Antigüedades de los Judíos, dice que Abraham fue el primero en concebir que Dios es uno. De ahí que uno de los pilares del judaísmo y de la fe cristiana es que somos monoteístas, que significa que creemos en un solo Dios, en un solo Dios. Abraham venía de una creencia politeísta, la creencia en muchos dioses. Y en medio de ese mundo politeísta, Abraham creyó en Dios. Y porque creyó Abraham a Dios, salió para obedecer, obedeciendo sin saber a dónde iba. Y porque creía en Dios, Abraham se circuncidó. La circuncisión es la señal del pacto. Abraham se circuncidó y se circuncidó hasta que nació su hijo Isaac, y también circuncidó a su hijo Ismael. O sea, se circuncidaron el mismo día, dice el libro de Génesis. Pero la tesis que viene desarrollando Pablo es precisamente eso: que nadie puede ser salvo por su propia justicia. Hermano, no nos alcanza nuestra justicia, nuestras buenas obras no son suficientes para que Dios diga: este sí se merece la salvación. Ninguno de nosotros merecemos ni merecíamos la salvación. La salvación es algo que se otorga por medio de la fe. Y aunque Abraham fue considerado el amigo de Dios, dice Isaías 41:9,
Me encanta ese versículo. Pónmelo tantito, ahorita volvemos a Romanos. Pero dice Isaías 41:9: te he llamado desde los confines de la tierra, diciéndote, eres mi siervo, pues te he escogido y no te desecharé. No tengas miedo. ¿Si era el 9 o el 8? Porque ahí está, 8. Pero en cuanto a ti, Israel, mi siervo Jacob, en quien he escogido, descendiente, fíjate cómo, de mi amigo Abraham. De mi amigo Abraham. Qué bueno es tener amigos, ¿eh? Qué bueno es tener amigos. Dicho sea de paso, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y conservar los amigos es muy útil, porque en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. Y que Dios pueda decir, Abraham es mi amigo. Y si nosotros tenemos la misma fe de Abraham, por eso es que tenemos la medida que Dios usa para, y la que Pablo está enseñando ahí, es que si nosotros podemos mostrar la misma fe que tuvo Abraham antes de ser circuncidado, antes de las obras. La circuncisión representa a las obras, y todo lo que los hombres pudieran hacer bajo la ley son obras. Pero todas las obras nuestras, dijo Isaías, son como un trapo de inmundicia delante de Dios. Ninguna de esas obras nos puede circuncidar. Dios justificó a Abraham porque Abraham creyó, le fue contado por justicia, el verso 3. Pero al que obra no se le toma en cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero honestamente Dios no nos debe nada. Pero el que no obra, sino cree que el que justifica al impío o al pecador, Dios es el único que puede justificar al pecador. Leyéndolo de una manera así directa, el que justifica al impío. Mira, por años escuchamos, desde niños, escuchamos esta frase: pórtate bien, si no Dios te va a castigar. Todavía algunos papás le dicen así a sus hijos, pórtate bien, si no Dios te va a castigar. Honestamente, ¿cree usted que Dios está en deuda con nosotros? Porque, ay no, es que yo ya no me porto mal. Bueno, ya no nos portamos como nos portamos antes, eso espero. Sí, que ya dejamos la vida loca, la vida vana, la vida sin Dios, las malas palabras, las adicciones y las cosas que el mundo sin Dios hace. Pero que Dios nos ponga así una palomita todos los días y que diga: este día no cometiste ni un solo pecado. A ver, levanten la mano. ¿De quién podría decir Dios eso? Hijo mío, este 2023, ya te voy a decir 24, este 2023 te has portado muy bien. Hasta le voy a decir a Santa Claus que te traiga un regalo. Sí, porque también hasta Santa Claus mide así, ¿no? ¿Te portaste bien? Y entonces, para que te den tu regalo en Navidad. Pero, ¿sabes? Dios es el que justifica al impío. ¿Sabes? Este concepto está peleado con los parámetros religiosos que todos hemos recibido alguna vez. Los mismos religiosos de los tiempos de Jesús. ¿Qué dijeron cuando aquella mujer se metió a la casa de Simón el fariseo y estaba enjugando los pies de Jesús con sus lágrimas, secándolos con sus cabellos y luego ungiéndolos con un perfume? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijo Simón mismo? ¿Sabe? Si fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es esta que le toca.
¿quién y qué clase de mujer es esta que le toca? Los mismos pecadores no se sentían dignos de tocarle. Aquella mujer del manto, ¿verdad? Que padecía un flujo de sangre, ella decía: yo soy inmunda por mi enfermedad y no puedo tocarle, pero si aunque sea le pudiera tocar el borde de su manto. O sea, la ley decía: tú no puedes tocar a nadie, tienes que estar recluida. El asunto es que tenía 12 años enferma y ya había gastado todo en médicos. Para ella la ciencia la había desahuciado. La religión de su tiempo la había desesperanzado. Ella no tenía esperanzas, ella era una inmunda. Ella no tenía esperanza de sanidad. Aún cargando toda la opresión de su enfermedad y también cargaba la opresión del rechazo. ¿Y qué decir de un leproso? Los leprosos, cuando a alguien le salía una mancha blanca en la piel y entonces se le empezaba a infectar y se rascaba y empezaba a podrírsele, entonces lo examinaban y decían: ¡ay, leproso! ¿Y qué debía hacer el leproso? Debía salirse de su casa. Y no solo debía salirse de su casa, debía irse del pueblo. Debía vivir en algún lugar conocido como el leprosario, donde la gente, una especie de basurero, donde la gente así buena onda les aventaba de lejos comida y ya los leprosos salían ahí de las cuevas a tomar aquello que les aventaban y ahí sobrevivir. Si algún leproso pasaba por alguna ciudad, un lugar habitado, él tenía que traer, eso decía la ley, él debía traer una campana y debía sonarla así como el de la basura, tirín, tirín, y sonar la campana y gritar: ¡inmundo! ¡Inmundo! Y cuando la gente oía la campana y los gritos del inmundo, decía: ahí va uno más leprosos que van pasando por aquí. Y la gente rápido escondía hasta su perro, su gato, cerraban las ventanas, ¿sí? Y hasta que pasaran los inmundos. Ya me imagino esas señoras aventando cloro en las calles, barriendo de su banqueta, se habrá agarrado de aquí desinfectando todo. Pero ¿qué pasó? ¿Quién tocó a los leprosos? Jesús tocó a los leprosos. Jesús puso las manos sobre ellos. De aquel leproso que dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Qué dijo Jesús? Quiero. Se limpió. No solamente le dijo: yo no solamente también quiero, sino también puedo. El que justifica al impío, el que recibe a pecadores en su casa, como los publicanos, los pecadores que venían y se sentaban a la mesa con Jesús y comía con ellos. ¿Y sabes cómo le decían? Comilón y borracho. O sea, tragón y borracho. Ahora que Jesús era un tragón, no, comía nada más. Era borracho, no era borracho. De otra manera, Jesús habría violentado la palabra, porque si bien la Biblia no prohíbe la ingesta de vino en la cultura judía, lo que sí es de que sí habla de que una persona no debe ser dominada por el vino. Entonces, ¿sabes? Él es el que justifica al impío, pero la religión siempre está diciendo: no, es que no me puedo acercar a Dios. El problema que mucha gente no viene a nuestras iglesias, ¿sabes? Es que tenemos unas expectativas demasiado altas de la gente, o la gente piensa: es que no, yo no puedo venir a ese lugar porque yo la verdad, pastor, yo estoy mal. Apenas cachamos a algún hermano viviendo en pecado y decimos: no, es fuera de aquí, expúlsenlo de la sinagoga. Y somos así más o menos, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? ¿No dice que el que viere cometer a su hermano alguna falta, qué debería hacer? Restaurarle como hermanos, considerándote a ti mismo. Eso es lo que dice la Biblia que debemos hacer.
no debemos así rechazarle, dar un patín. Eso no dice la Biblia. Pero la religión, o sea, que se ha metido muchas veces y no hemos entendido, no ese es un permiso para pecar. Entonces los que vienen a la iglesia pueden hacer lo que sea. No estoy diciendo eso. Mira, mi parábola favorita, el hijo pródigo, aquel que se fue de casa, anduvo perdido, viviendo perdidamente. ¿El padre algún día dejó de amarle? ¿El padre algún día dejó de asomarse para ver si venía? Yo creo que no, porque dice que cuando el hijo regresó a casa, el padre estaba mirando y lo vio aún de lejos. El padre no esperó a que llegara y decirle, béseme la mano, también el pie, humíllese, ahora póngase, le voy a dar 40 azotes. ¿Así dijo? O dijo, me voy a meter a mi cuarto, que no me hable. Esperaré una semana para hablar con él, que se bañe bien, córtele el pelo, bórrele los tatuajes que trae, los aretes que carga. No dijo eso. ¿Qué dijo? El padre salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Pero nos parecemos al hermano mayor, ¿verdad? Muchos de nosotros nos parecemos al hermano mayor. El hermano mayor, cuando venía del campo de trabajar, era bien trabajador, bien obediente, como muchos de ustedes. Entonces venía del campo de trabajar, traía acá su machete acá colgando, y de repente escucha música y como que se oye fiesta en la casa. Entonces cuando vio el alboroto y venía uno de sus empleados, de los criados de la casa, traía ahí unas cosas ahí que llevaba para entregar, y le dice, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y le dice, es que tu hermano regresó a casa. Tu padre ha hecho matar el becerro gordo. El gordo, sí, el más gordo. Hizo una fiesta para recibirle. Y en ese momento, aquel tipo, ¿sabes? Se enojó. Aventó sus cosas al piso. Se recargó. ¿Qué le pasa a mi padre? ¿Qué le pasa a mi padre? ¿Cómo crees? Algunos han juzgado así a sus padres porque son buenos con tus hermanos, con tu hermano el más cabezón. Sí, porque los que tenemos hermanos así, a veces te enojas contra tu papá porque dices, es que mi hermano cuántas veces ha hecho lo mismo. Y sabes, entonces el padre le dicen, afuera está su hijo, pero no quiere entrar. Sale el padre de familia. Mateo 15 está la parábola, ustedes lo pueden ver, yo nomás se la estoy resumiendo. Sale el padre de familia hasta la calle y le dice a su hijo mayor, ¿quieres ponérmelo ya al final de Lucas 15, en la parábola del hijo pródigo? El padre le estaba rogando a su hijo que entrase. ¿Cómo crees? El padre rogándole a un hijo que entrase. Ahora dice, el padre, ve que el padre no hace acepción de personas. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto el padre y le rogaba. ¿Qué significa rogar? Insistir, pedir insistentemente. No salió y le dijo, ¿tú qué estás aquí? Órale, métete. No dijo eso. ¿Qué dijo? Hijo, pásale. ¿Qué te pasa, padre? Hijo, pasa, es tu hermano. No, pero ya. Y empezó a justificarse, se enojó, no quería entrar. Mas él respondiendo dijo al padre, tantos años que te sirvo. Mira yo cuántos años que te he servido, no habiéndote desobedecido jamás. A ver, dime en mi cara. Y los siervos oyendo, y el hijo ahí faltándole al respeto a su padre. ¿Cuánto yo te he desobedecido? Jamás.
y nunca me has dado, pero ni un cabrito. Ya está un becerro gordo, y ya es ni un cabrito a mí me has dado. ¿Y sabes qué es un cabrito? Es un chivo tierno. Eso es un cabrito. Dicen allá los regios, allá en Monterrey, que el cabrito asado, el mejor, es precisamente son los que aún están amamantándose, son los más ricos. Y él dice, ni un cabrito me has dado para comerme, pero este se ha consumido, tu dinero lo gastó en los antros, andaba de prostituto, andaba de loco allá, y a este sí le mataste el becerro gordo. Ve, la religión no puede concebir que Dios justifique al impío. Por eso es muy importante, y Pablo desarrolla mucho esta doctrina de la justificación en su carta a los romanos. Porque otra vez, justificación no es que Dios nos tiene que pagar algo por lo que hicimos y por eso ya estoy justificado. No. Los maestros, cuando sus alumnos faltan, le dicen, justifícame la falta. O para justificar tus faltas, entrégame un trabajo, y ya haces un trabajo extra para subir puntos o justificar o salvar tu semestre. Eso no es justificar, la vera verdad. A la luz de la Biblia, justificar es alguien aquí, quien estaba técnicamente reprobado, le ponen calificación de 10. Ay, dices, eso es trampa. Pareciera. Desde el punto de vista legal, sonaría como una trampa. Sin embargo, para que Dios no tenga que ser trampa, Dios tuvo que hacer que otro pagara todo lo que nosotros merecíamos. Jesús, con su muerte, con su sufrimiento en la cruz, Él pagó todo lo que nosotros deberíamos haber sufrido. La cruz, los clavos, los azotes, todo lo pagó Él. Él justo por los injustos. El justo por los injustos. El que no conoció pecado, dijo Pablo a los Corintios, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Dónde está eso? 1 Corintios 8:9. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esa es la justificación mostrada en gracia de parte de Dios. Además de citar a Abraham, porque Abraham, perfecto no era, Vemos que Abraham ya era un idólatra, de una cultura de idólatras. Cuando vino, Dios le dijo, deja tu tierra y deja tu parentela. Pues no los dejó del todo, porque se trajo a su suegro Taré, que tuvo que dejarlo morir ahí en Harán, y después a su sobrino Lot. Su sobrino Lot le causó muchos problemas, Muchos problemas le causó Lot. Primero, era muy codicioso y se tomó lo mejor de la tierra, la llanura ahí del Jordán, donde estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra. Pero después que lo secuestraron a Lot, Abraham tuvo que entrar en una guerra para defenderlo. Pero Abraham también mintió respecto de su esposa 2 veces cuando dijo, es mi hermana. ¿Y sabes por qué mintió? Porque en ese momento no fue del todo el gran hombre de fe. Tuvo miedo de que vieran a esa viejita bonita que parecía muchacha. Era una viejita pero que parecía muchacha. Y dijo, los egipcios van a matarme y me van a quitar a mi mujer. Así que dice, cuando te preguntes, dices, es mi hermana. ¿Sabes? Es de esa manera Abraham actuó. Y que cuando le dijeron, mira, pues como no llega el hijo que Dios nos prometió, ¿por qué no te metes con Agar, la sierva egipcia, la criada? Y Abraham nunca dijo, lejos esté de mí ofender a Dios. No, Abraham bien, dijo, bueno, pues bueno, ya con tu permiso, Sara.
no con el de Dios, pero perfecto no es. La Biblia nos pinta a las personas tal y como son. Sin embargo, llegó a ser el padre de la fe. Llegó a ser el amigo de Dios, sí. Ve que ningún hombre en la Biblia es imperfecto, pero fue justificado, sí. ¿Por qué? Por su obediencia en fe. Porque él fue justificado cuando él, desde el momento en que salió, Dios decidió justificarle. De ahí está la sombra de la justificación. ¿Y qué decir de David? Otro de los más grandes de la Biblia. Perfecto David no era, ya sabemos que no. Mucho se ha hablado de los pecados de David. Y de hecho, el Salmo 32 que cita David, cuando él dice en el versículo 6, por lo cual, como también David habla la bienaventuranza del hombre que dice de quien Dios dice atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cubiertos sus pecados. Después de haber pecado David respecto a Betsabé y de haber sido el autor intelectual del asesinato de Urías Eteo, el esposo de ella, y cuando fue confrontado por el profeta Natán, dice la escritura que David fue afligido por Dios. Pero el Salmo 51 y el Salmo 32 son el resultado de la experiencia del perdón. ¿Me ayudan, gente, por favor? De la experiencia de haber recibido perdón de Dios. Cuando tú realmente amas a Dios, cuando tú realmente amas a Dios, tú no te sientes bien después de haber pecado. O sea, escúcheme esto. Ninguno de nosotros estamos exentos de pecar. Somos frágiles, somos débiles, somos imperfectos. Y cuando realmente amas a Dios y eres redarguido por Dios, o eres confrontado por el Espíritu Santo o por la palabra, tu corazón se debe doler. Tu corazón, te sientes mal, te sientes triste de haberle fallado a Dios. Yo sé de lo que te estoy hablando, Han sido muchas las veces que yo he venido con lágrimas delante de Dios y decirle: perdóname, Dios, por lo que hice, perdóname por lo que dice, perdóname por esta actitud que he tenido. O sea, ¿qué es lo que la Biblia dice? Que Dios es el que justifica al impío. Es eso, que cuando venimos a Dios, Dios no nos ve con toda la cantidad de pecados que hemos cometido. Cuando venimos a Dios y oramos en arrepentimiento, la justicia de Jesús nos ha sido dada. Él nos ve como si nunca hubiésemos nosotros pecado. Por eso decía David proféticamente: bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cubiertos sus pecados. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa de pecado. ¿Sabes cuál es el pecado que Dios borra? El que tú confiesas, el que tú reconoces. Por eso es que no se trata de darle vuelo a la hilacha y decir: que al cabo Dios me perdona. Ahí dice, no dice eso. Cuando Dios justifica al impío, cuando tú crees. Y cuando tú crees que Dios es justo, tú crees en su justicia y vienes a Él. ¿Qué le valió al hijo que se había ido de la casa del padre? Que volvió, que se levantó del lugar donde estaba. ¿Dónde estaba? Estaba en un chiquero, estaba en el lugar donde viven los marranos, los cerdos, cochinos, puercos. Ahí estaba, queriendo comer todas las algarrobas que comían los cerdos. Él reconoció y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen que comer? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré. Escucha, él dijo eso.
Y esa es la invitación para ti y para cada uno de los que me escuchan. Me levantaré, iré a mi Padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Me levantaré. ¿Cuántos pueden decir eso conmigo esta mañana? Me levantaré, me levantaré, iré a mi Padre y le diré: he pecado, he pecado. El apóstol Juan dijo en 1 Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero el 10: pero si decimos que no tenemos pecado, le hacemos al mentiroso, y su verdad, su palabra no está en nosotros. Como dijo Santiago: no os hagáis, hermanos. Necesitamos reconocer más bien, pero también acercarnos a la gracia. El mensaje de Hebreos que estamos estudiando en TCD es esa invitación de acercarnos confiadamente a la gracia de Dios, al favor de Dios, a la misericordia de Dios. Él es el que justifica al impío. A pesar de sus grandes errores, de esos hombres de fe, como David, como Abraham. A David ¿sabes? Es el único hombre que se le da el título. Si a Abraham se le llama el amigo de Dios, el padre de la fe, a David, ¿sabes cómo se le llama antes de morir? El dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. La religión quiere ver hombres perfectos. No los hay. El único perfecto es Cristo. Por eso su perfección nos es dada para que seamos hechos justicia de Dios en Él. Es lo único. Ni existe el hombre perfecto, ni existe la iglesia perfecta. De ahí que las personas andan buscando iglesias perfectas, y cuando ven un pecado en los hermanos: ay, yo ya me voy de esta iglesia, aquí puros pecadores. A donde vayas, a donde vayas. Porque, ¿sabes? La iglesia es un lugar donde el pecador entiende que solamente en Cristo hay perdón, hay salvación, hay oportunidad y hay justicia. Por nosotros mismos no. Así como cumplir la ley y circuncidarse para un judío era imposible ser justificado en él, ni siquiera con los sacrificios que ofrecían cada semana o año con año. Eso nos enseña Hebreos también. Solamente la sangre preciosa de Cristo nos puede limpiar de todo pecado y puede limpiar nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo, para servir al Dios vivo y verdadero. Eso es el Evangelio. Por eso no me avergüenzo del Evangelio, porque somos justicia de Dios en Él, porque nos podemos parar y no tener temor delante de Dios, no tener temor de ser rechazados, de ser echados fuera. La vez que fui a los Estados Unidos, bueno, pues ya me subí al avión y ya sacas así tu visa y ya vas bien contento. Pero piensas que porque ya te subiste al avión ya la hiciste. ¿Sabes? El problema no es subirte al avión. Hermano, ni fue tan complicado que te den la visa. El problema es cuando ya estás ahí, tienes que pasar migración. Ahí es el problema para los que viajan la primera vez. Me miró el oficial de migración, me pidió pasaporte y visa, me miraba, me metía ahí cosas en su computadora y me dijo, lo primero que me dijo:
¿y dónde está tu esposa? Le digo, pues en mi casa. Sí, pero aquí dice, fíjate, aquí dice que tú ibas a viajar. Yo viajé en diciembre, no en enero. Y me dijo, aquí dice que tú ibas a viajar en un mes anterior, creo que era como un medio año antes. Dice aquí que tú ibas a viajar a Boston en compañía de tu esposa. ¿Dónde está tu esposa? ¿Y por qué no viajaste a Boston? ¿Por qué viajaste a Chicago? Le dije, bueno, es que mi esposa no pudo terminar de arreglar su visa por un problema de sus documentos. Y luego pues hubo cambio de planes. Y luego me empezó a preguntar, dice, ¿quién es Lorena Jocabet? Le digo, es mi hija. Ella ingresó el día 18 de diciembre y me empezó a sacar muchas cosas. Y después de 3, 4 preguntas me dijo, acompáñame. Y entonces ahí voy con mis maletas y me llevó a una sala donde había como 80 personas. Había un montón como de talibanes, hay unos con barba, unos con turbante. Dije, hijo, la torre. Y yo dije, me trajo donde trae a todos los terroristas aquí. Y sabes, me dijo, siéntate, ahorita te llaman. Había un mostrador, me dijo, ahorita te llaman. Y entonces pues ya me senté un momento, observé que había aguas allí. Y yo dije, yo creo que esas aguas son para nosotros. Así que fui, tomé una botella. Dije, ¿puedo tomar una? Sí. Bueno, ya tomé una botella de agua. Y dije, me voy a relajar, Señor, yo en ti confío. Pero de repente vienen pensamientos a tu mente. Tú no vas a entrar. Me pasaron a una oficina, me preguntaron, ¿habla usted inglés? Le dije, yes, que no. Le dije, I don't know English. Y entonces me dijo, el oficial te va a traducir, pero tú me miras a mí, me dijo. Entonces me empezó a hacer más preguntas. Él preguntaba en inglés, el otro me traducía, pero yo tenía que mantener la mirada con él. Todo eso te trabajan. Después me dijo, espérame allá afuera. Dijo, déjame aquí tu teléfono. Y ya me dejó sin teléfono y me dijo, espérame otra vez. Después me volvió a mandar a traer. Ya en la segunda vez estaba una señora ahí en otro escritorio. Y a la señora le dijeron, literalmente, yo lo oí, le dicen, lo sentimos mucho, no le vamos a permitir el acceso a los Estados Unidos, la vamos a regresar en el próximo vuelo a su país. Y la señora empezó a llorar y luego voltean conmigo. Y otra vez el diablo te empieza a decir, tú no vas a poder entrar. Y me dijo, ¿por qué dices que vas a estar 6 meses aquí? Le dije, yo nunca dije eso. O sea, pero te dicen cosas para ver qué sacan, ¿no? Le dije, yo voy a estar 11 días, Señor. Y dice, ¿y tienes tu boleto de regreso? Le dije, sí, y el de mi hija también. Y ya se lo mostré. En ese momento tomó mis documentos, los sella y dijo, bienvenido a los Estados Unidos. Y me puso 6 meses en el documento. O sea, bienvenido a los Estados Unidos. ¿Sabes? En un momento que parecía, pues ya todo se cerró, porque para eso ya habían pasado como 40 minutos. Y sabes, yo decía, Señor, que no me llamen, porque yo sabía que afuera ya estaban mis familiares y me decían, hey, cuñado, ya estamos aquí. Y dije, que ahorita que no me llame nadie, Señor. Pero en el fondo dice, Señor, tú me trajiste aquí, yo no pedí venir aquí, tú me trajiste y va a ser un propósito, va a ser con un propósito. Pero sabes, aunque es un ejemplo muy burdo de lo que podría ser el ser justificado, el ser perdonado, sabes que cuando una persona puede sentirse aprobada, bendecida, acreditada, porque sabes que Dios pagó el precio. Desde el momento mismo que tú y yo nos arrepentimos y venimos a Jesús, nuestros nombres fueron inscritos en el libro de la vida. En el libro de la vida. Y Dios allí, en ese libro, está tu nombre. Y en ese libro Dios tiene anotados nuestros nombres. Y cuando seamos presentados delante de Dios y estos libros sean abiertos, y el Padre dirá, bienvenido,
Porque no se trata de tu justicia, es la justicia de Dios en nosotros. Sí, somos bienaventurados. Ponte de pie, ponte de pie. Vamos a darle gracias a Dios porque somos bendecidos, somos bienaventurados. Más que bendecidos significa bienaventurados, más que dichosos, doblemente feliz al saber que todos nuestros pecados, todas nuestras deudas han sido perdonadas en la cruz del Calvario, y podemos venir a Dios y llamarle Padre, y llamarle Abba Padre. Vamos, levanta tus manos y dale gracias. Dale gracias, dale gracias, dale gracias, dale gracias, dale gracias, dale gracias. Sí, Señor, gracias, gracias. Sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme Gracias, a mí. Señor. No hay pared que no derrumbas, montaña que no Para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay poder que no derrumbes, Dile que no rompas para encontrarme a mí. no hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99, va por mí. No puedo ganarlo sin merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Gracias, Señor, por el amor que mostraste en Cristo. Gracias por amarnos cuando estábamos lejos de ti. Gracias, Señor, porque en Cristo Jesús hemos sido justificados, perdonados, Señor, y hoy podemos hallar gracia, oportunidad, perdón, restauración, justicia, misericordia, sanidad, libertad en Cristo Jesús. Hoy nos apropiamos de todos los beneficios de la cruz por medio de la justicia de Cristo. Esa redención, esa gracia, ese perdón, el tener acceso, el ser llamados hijos de Dios, el ser llamados hijos de Dios. Señor, donde nada nos puede separar de tu amor, donde nada ni nadie nos puede separar de tu amor, por Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias. Ayúdanos a vivir una vida así, Señor, que vivamos agradecidos por tu amor, por tu amor, por tu amor, porque tu amor nos ha hecho libres, porque tu amor nos ha hecho limpios. Él nos limpió, Él nos liberó, Él nos hace volver a casa. Sí, Él nos hace volver a casa. Dale un fuerte aplauso a Dios, porque podemos volver a casa y el Padre nos ama. Imagínate aquel leproso que un día tuvo que irse de casa, dejar a su familia, pero ahora puede volver a casa y puede abrazar. Y si era casado, podía abrazar a su esposa y podría abrazar a sus hijos y podría volver de nuevo a su casa, porque ahora era un hombre limpio, era nueva vida, nueva oportunidad.
Vive agradecido con Dios. Dios te bendiga.